¿Sabías que los actores e ídolos coreanos deben seguir exigentes y ridículas reglas? Por ejemplo, ¿te habías enterado que los cantantes masculinos solo tienen permitido mostrar un solo pectoral en la televisión coreana? Un claro ejemplo es el del cantante que estás viendo en pantalla. Si por alguna razón, accidentalmente mostrara ambos pectorales en cámara, podría enfrentarse a serios problemas. Por eso no es raro verlos taparse uno de sus pectorales con una prenda, como en este caso, con una chaqueta negra, para evitar cualquier error que pueda salir al aire. Pero eso no es todo. ¿Te imaginas seguir dietas tan extrañas como las que siguió la actriz Son Ye-kyo, que cuando la escuches, no lo vas a poder creer? Prepárate para descubrir todo esto y mucho más, en este fascinante video, donde te contaremos las 10 reglas más exigentes y ridículas que las celebridades coreanas deben enfrentar. Comencemos. Número 1. Belleza a cualquier precio. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por cumplir con un estándar de belleza irreal? Para muchos ídolos y actores coreanos, la respuesta es casi todo. En una industria donde el físico es la carta de presentación y la perfección no es opcional, las exigencias para alcanzar y mantener esa imagen ideal pueden ser extremas y peligrosas. Un claro ejemplo es el caso de la actriz Son Ye-kyo, quien confesó los sacrificios extremos que realizó mientras se preparaba para su papel en el exitoso drama coreano La Gloria. Durante 3 días seguidos, su única fuente de alimento fueron plátanos, y para el día anterior al rodaje, ni siquiera se permitió beber agua. Esta medida extrema, diseñada para reducir cualquier hinchazón o imperfección, muestra lo lejos que pueden llegar las celebridades para cumplir con las expectativas del público y de la industria. Pero esta actriz no es la única. La cantante Park Bom, miembro del icónico grupo 2NE1, también fue conocida por seguir una dieta inusual. Durante un tiempo, su alimento principal eran sandías. Su alto contenido de agua le ayudaba a controlar el apetito y mantener una ingesta calórica baja. Sin embargo, esta dieta carecía de nutrientes esenciales como proteínas y grasas saludables, lo que eventualmente le ocasionó problemas de salud. El caso del actor Lee Min-ki fue aún más extremo y peligroso. Para interpretar un papel, tuvo que perder nada menos que 17 kilos. La dieta especial que siguió para alcanzar ese objetivo no solo le causó estragos físicos, sino que lo dejó con un porcentaje de grasa corporal peligrosamente bajo, de apenas un 4%. Este nivel es tan extremo que puede comprometer seriamente la salud física y mental de una persona. Número 2. La ridícula razón por la que los cantantes masculinos solo pueden mostrar un pectoral. En Corea del Sur, las regulaciones de transmisión son muy estrictas en cuanto a la presentación de contenido en los medios. Esto afecta incluso a detalles como la vestimenta de los artistas masculinos. La razón principal por la que a los ídolos masculinos solo se les permite mostrar solo un pectoral en el escenario tiene que ver con la creencia de que si los cantantes masculinos muestran ambos pectorales, podría considerarse como algo provocativo o incluso inadecuado. Para la cultura coreana, mostrar un solo pectoral se ve como una manera de agregar un toque sensual, sin cruzar los límites culturales. Número 3. ¿Seres humanos o marionetas? ¿Crees que las estrellas coreanas pueden ser ellos mismos frente al público? Pues estás totalmente equivocada. Todo, absolutamente todo está controlado. Cómo hablan, cómo se mueven, qué gestos hacen y hasta cómo sonríen. Todo está calculado al milímetro. Las agencias entrenan a sus estrellas para que no den señales de incomodidad ni desagrado, sin importar la situación. Si una celebridad coreana comete un error, o es acusado injustamente por algo que no hizo, puede enfrentar una ola de críticas en las redes, haciéndoles perder toda su fama en solo unos segundos. Tal cual como le pasó al actor coreano Nam Joo-hyuk, quien gracias a Dios, al final pudo demostrar su inocencia y recuperar su fama. Esto crea una presión constante por alcanzar una perfección que, como sabemos todos, no existe. Número 4. Una fábrica de actores coreanos solteros. En la industria del entretenimiento coreano, la prohibición de tener citas no es solo una regla, es casi un mandato cultural dentro del sistema, que busca preservar la imagen perfecta de sus estrellas. Pero esta restricción tiene un costo emocional enorme, y sus efectos a largo plazo son visibles. Hoy en día es común ver a actores y cantantes coreanos que al alcanzar los 30 o incluso los 40 años, nunca han tenido una relación sentimental. Este fenómeno no es casualidad, sino el resultado directo de un sistema que prioriza el concepto de un artista soltero. Este estado de soltería no solo mantiene su popularidad intacta, sino que también refuerza la ilusión de millones de fanáticos que sueñan con la posibilidad de ser el amor de su vida.
tal como sucede con el caso del actor coreano Cha Eun-woo, en donde millones de personas seguramente han fantaseado alguna vez con salir con este guapo chico. Pero hay algo peligroso detrás de esta restricción de citas, ya que limita seriamente el desarrollo emocional de estos actores. En lugar de experimentar relaciones que podrían enriquecer sus vidas y brindarles estabilidad emocional, se ven obligados a reprimir sus sentimientos para evitar cualquier tipo de controversia mediática. Número 5. Pérdida casi total del contacto con sus familiares. ¿Sabías que muchas celebridades coreanas enfrentan una desconexión casi total con sus seres queridos? Para algunos, este sacrificio no es opcional, sino una consecuencia directa de las exigencias de la industria. Horarios infernales, agendas repletas y cláusulas contractuales estrictas los obligan a priorizar siempre su trabajo, dejando muy poco espacio para la vida personal. Varios actores y cantantes coreanos han confesado que han pasado meses, e incluso años, sin ver a sus padres o hermanos. Este aislamiento no solo afecta su bienestar emocional, sino que también refuerza la idea de que las celebridades deben sacrificarlo todo, incluso sus relaciones más importantes, en nombre del éxito. Número 6. La vida bajo vigilancia constante. El mundo del entretenimiento coreano está lleno de admiradores apasionados, pero a veces, esa admiración sobrepasa los límites, convirtiéndose en algo inquietante. Detrás de las luces y la fama, muchos de ellos se están enfrentando a un acoso constante por parte de ciertos fanáticos obsesivos. El impacto psicológico de este acoso es devastador. No son pocos los casos en los que las celebridades han confesado sentirse acorraladas y atrapadas en una vida que ya no pueden controlar. En los casos más extremos, algunos han tomado decisiones drásticas e irreversibles en su vida como resultado de esta presión insoportable. Número 7. Los caminos a malos hábitos. Actualmente en la industria coreana, hemos podido ver cómo muchos actores de renombre terminan cayendo en manos de sustancias no legales debido al precio de la fama. El actor coreano llamado Jo Ah-in, quien recientemente fue condenado a 1 año de prisión por el uso de este tipo de sustancias, es un claro ejemplo de cómo la fama muchas veces te puede llegar a arruinar la vida. Algo impactante de este actor fue cuando reveló lo siguiente: he sufrido durante mucho tiempo depresión, trastornos de pánico y trastornos de sueño mientras llevaba una vida como una celebridad, la cual recibía mucha atención pública. Estas palabras demuestran el precio que muchas estrellas terminan pagando hoy en día por ser una celebridad. Número 8. Cuidado con los regalos de los fanáticos. Actualmente, es muy común ver hoy en día cómo los fans le hacen lindos regalos a los actores cuando son vistos en lugares públicos. Pero ¿qué pasa si te cuento que una vez un regalo de una fan casi termina mal para una celebridad? Pues esto es lo que le pasó al cantante y actor llamado Juno en el año 2006. Luego de beber una bebida de sabor naranja que le habían regalado, comenzó a notar que algo mal estaba con su cuerpo y empezó a vomitar. A toda prisa, fue llevado al hospital, en el cual estuvo internado durante varios días para recibir tratamiento. Resulta que este jugo de naranja había sido mezclado con un superpegamento por parte de una persona que se hizo pasar por un fan y le quería hacer daño. Desde este episodio, las celebridades tienen mucho cuidado con las cosas que reciben de parte de algunas personas. Número 9. Escuelas creadoras de actores e ídolos coreanos. Los artistas del K-pop y los actores de los K-dramas no llegan al estrellato por casualidad. La mayoría de ellos ingresaron a escuelas secundarias especializadas en entretenimiento, donde pasaron años no solo estudiando las materias típicas que todos nosotros estudiamos, sino también entrenando en diversas disciplinas como canto y actuación. Este entrenamiento intensivo puede abarcar varios años, sacrificando así una parte importante de su adolescencia con la esperanza de ser una celebridad. Número 10. Los tatuajes. Tanto Jungkook, de BTS, como muchos otros artistas coreanos, han generado fascinación y controversia con su talento. Aunque sus tatuajes representan una forma de autoexpresión y significados personales profundos, Corea del Sur es un país con estrictas normas culturales y sociales, en donde los tatuajes siguen siendo un tema delicado. Por ejemplo, uno de los desafíos que Jungkook enfrenta como estrella internacional es la necesidad de ocultar sus tatuajes durante ciertas presentaciones en programas coreanos. Como se puede ver en este video, de una de sus recientes presentaciones en la televisión coreana, el ídolo tuvo que usar una especie de guante para poder cubrir los tatuajes que todos ya conocemos. Esta situación refleja no solo las restricciones impuestas a las celebridades, sino también las tensiones entre la modernidad y las tradiciones culturales en el país, ya que no nos olvidemos que en Corea del Sur, los tatuajes han sido históricamente asociados con la delincuencia, particularmente con grupos criminales.
Aunque esta percepción ha comenzado a cambiar entre las generaciones más jóvenes, los tatuajes aún no son completamente aceptados en la sociedad surcoreana. ¿Crees que estas reglas son demasiado estrictas o estás de acuerdo con algunas de ellas? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta al video, como así también, suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos.